Tengo 30. Había pensado en darle mi correo electrónico, así que se lo voy a dar. Salís a YouTube. La próxima vez me mandan un correo electrónico preguntándome qué pasa. Entonces, después... Bueno, bueno, estos profesores que no se mueven de un lado a otro como Raúl. No, Raúl iba a Bolivia, tenía que estar como un boludo. Entonces, mi correo es... Así que eduardo.canales@gmail.com. Cualquiera la próxima vez que pase algo como esto me manda un correo electrónico. Estoy chequeando el correo. Bueno, quería empezar a decir que estamos con un problema que se había dejado hace tiempo, que era por qué es que 2013 dividido 9.999 a 0,999 2013. ¿Se acuerdan de ese problema? Hace tiempo. Bien, sí. ¿Alguien lo hizo? Me acuerdo que una chica había dado una respuesta, pero Ella. está llegando tarde. ¿Cómo resolvemos este problema? ¿Nadie sabe qué? Una chica asignó de saber la respuesta. Entonces, yo no sé, quiero saber cuánto vale, entonces, no sé, vale un X ahí. Entonces, voy a resolver esa ecuación. ¿Viste? ¿Y ahora qué hago? Vamos a ir acá. Bueno, en realidad, nosotros queríamos demostrar que esto es 0,2013, 2013, ¿no? Esta es la conjetura, ¿no? Creo que era al revés, de salir, o sea, ¿qué número le daba 0,2013? Exacto, y ella había conjeturado que era esta, ¿no? Vamos a demostrar que justamente esto es igual a esto. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico este X, que es este número, lo multiplico por 1000. 10.000. 10.000 X? ¿Cuánto me da 10.000 X? Porque 10.000 por X, ¿cuánto da? 2013. 2013, 2013. Entonces es medio similar a sí mismo, ¿vieron? Es decir, este número es parecido a X, es 2013 más 0,2013, ¿verdad? Pero este que está acá es X. Si hago 10.000 por X me queda 2013 más el propio X. ¿Verdad? Entonces fíjense la cosa que me quedó, 10.000 por X es igual a 2013 más X. Si despejas la X de aquí de este lado, te queda esto. Porque pasas el X restando, 10.000 menos 1 te queda 9.999, después lo pasas dividiendo y te queda esto. Esto implica que X es igual a 10.000 menos 1 dividido indica que paso restando que a 2013 dividido 10.000 menos 1. Y eso. Después, el otro asunto es el tema de las integrales primitivas. Cálculo de primitivas. Entonces, la primitiva de una función es decir, si f tiene una primitiva, si existe una f grande tal que f'
f grande es derivable y da f. Eso, la f grande es la primitiva de f. Ahora, nosotros sabemos que si f tiene una primitiva en un intervalo, entonces todas las demás primitivas son, esa más una constante, ¿verdad? Es decir, si yo hago f más una constante en un intervalo, esto también derivado da f minúscula y son todas así. Entonces, al conjunto al conjunto de primitivas de f chica se le llama así, se le denota así. Se denota así, o se denota también integral. Esto se llama integral indefinida. Y esto sería el conjunto de las f grandes, tales que f' de x es igual a f chica. Acá hay que andar con mucho cuidado porque esto hay mucho abuso de notación con respecto al intervalo de integración, el intervalo donde es primitiva. En general nadie dice dónde es el intervalo. Se pone así, entonces es complicado porque decimos que es una primitiva, por ejemplo, de 1 sobre x, como les dije una vez, la gente pone el logaritmo de valor absoluto de x. Cuando en realidad acá hay como dos primitivas maximales, digamos. El conjunto, cuando los x positivos es un intervalo maximal ahí donde hay una primitiva, y cuando los x negativos es otro lugar donde hay una primitiva, ¿no? Pero formalmente la primitiva tiene que especificar el intervalo. Pero la gente no especifica nada y pone cosas así. Otro detalle interesante es que, como vieron con Javier, vieron el método de sustitución. El método de sustitución tiene mucho que ver con el tema de cambio variable y con la derivada de la compuesta. Y ahí interviene mucho la variable de la cual es función, de la función, es decir, f de x. Entonces, esto significa que la f es función de x. Y acá, digamos, la x en realidad parece como una variable muda, pero cuando hacemos integrales empieza a cobrar importancia porque uno hace cambio variable y dice u igual no sé qué cosa, x no sé cuántos. Entonces, la variable que aparece acá, el nombre, cobra importancia. Porque uno, cuando hace esta integral, le va a quedar una función de x y después la x puede ser que fuera una función de u, entonces después sustituye. Entonces, hay que andar con cuidado en eso. No es simplemente este símbolo. Aunque formalmente es un símbolo, esto significa una función que derivada de la f chica. En la práctica se usan las x también para denotar composiciones o funciones. Después, nosotros obviamente queremos las primitivas para calcular integrales, porque usando la regla de Barrow, ¿verdad? Pero en definitiva las primitivas son una función que derivada de otra, ¿verdad? Entonces, nosotros ya conocemos muchas funciones, sabemos derivar muchas funciones, entonces podemos hacer una tabla de funciones elementales que derivadas dan cosas. Entonces, por ejemplo, x a la n derivado da n por x a la n menos 1, ¿verdad? Entonces de acá podemos sacar cuál es la integral de x a la n, porque a eso podría poner x, si pongo acá n más 1, acá aparece un n más 1 y se va con este 1, ¿verdad? Si pongo n más 1, en vez de n pongo n más 1, acá me queda n más 1 por x a la n, porque es n más 1 menos 1, queda esto. Y yo podría dividir también por n más 1 acá, porque la derivación es lineal. Si vos derivás, las constantes no afectan para nada, esto queda dividido n más 1, se va los n más 1, esto queda x a la n. Entonces acá tenemos una función que derivada da x a la n. Entonces podemos decir que la primitiva de x a la n es x a la n más 1 dividido n más 1. Una primitiva para x a la n. Todo esto surge de saber derivar. Digamos. Nosotros sabemos derivar x a la n, entonces, como sabemos, si vos derivas esto, te da esto. ¿No? Con un cálculo directo, te da esto. ¿No? Dicho sea paso, acabo de mencionar que la integración es lineal, es decir, cuando vos haces una primitiva de alfa por una función más beta por una función, esto es alfa por una primitiva f de x más beta por una primitiva de f de x. ¿Esto cómo se demuestra? Bueno, simplemente si vos tenés una función f grande que derivada de f chica, y tenés una e grande que derivada de f chica, si vos haces la combinación lineal, es decir,
¿Qué significa que f sea una primitiva de f chica? Es que es derivada de f chica, pero ahora tenemos otro símbolo. Podemos decir que f grande es una primitiva de f. Y la g grande derivada de g chica, ahora en vez de escribir g' es igual a g, podemos decir que g grande es una primitiva de g. Son dos formas de decir lo mismo. Esto es una forma. Acá, obviamente, les dijo Javier que esto es toda una familia de funciones, ¿verdad? Es todas las funciones que derivadas de la f chica. Entonces, esto no es una igualdad, sino es un símbolo de pertenencia. F grande pertenece a este conjunto. Eso es lo que se interpreta la igualdad. Pero bueno, es una forma, la gente trabaja así, dice esto es igual a esto. ¿Verdad? Pero bueno, es una notación. F grande es una primitiva de f chica, lo que vimos aquí. Entonces, si vos tenés esto, que f grande derivado de f chica y g grande está g', entonces si vos derivás f grande más beta g grande, por las reglas de derivación, la derivada es lineal, entonces te queda la constante por la derivada de f grande más beta por la constante de la derivada de f grande. Y esto da, bueno, f grande derivado de f chica y esto derivado de f chica, perdón. Bueno, pero acabo de demostrar entonces que esta cosa que está acá, derivada da esto. Es decir, que esto que está acá es una primitiva de esto. Sino que acabo de demostrar que esta función, alfa, f grande más beta, g grande, es una primitiva de alfa más beta g. Es lo que acabo de demostrar, que la derivada de esto. Pero si ahora sustituís f grande por g vale, si f grande es una primitiva, simplemente queda que alfa integral de f chica más beta integral de g chica es igual a esto. Y si f grande es una primitiva de f chica, entonces te queda la igualdad que queríamos mostrar. Entonces esto es la linealidad de la integral, es igual que la derivada. Pero cuando haces las primitivas de combinación lineal, haces las combinaciones de las primitivas. ¿Okay? Siempre y cuando estas tengan primitivas, ¿no? La f chica y la f chica tengan primitivas. O puedes sumar dos funciones que no tienen primitivas y cuando las sumas tienen primitivas. Dos funciones que son discontinuas, o sumas ella y también opuestos, se anulan y queda la menos 0 que tiene primitiva. Entonces, en particular, juntando esto con esto, tenemos la primitiva de todos los polinomios. Si vos tenés cualquier polinomio, A0 más A1 por X más A2 por X al cuadrado más AN X a la N, aplicando linealidad y la propiedad aquella, ya tenés la primitiva de tu polinomio. ¿Verdad? Así que cualquier polinomio tiene primitiva. Y esto a veces la gente pone una constante porque las primitivas, estos conjuntos de primitivas es igual a esta función más una constante, cualquier constante que le sume. Acá hay una igualdad como de conjuntos donde este conjunto es igual a este conjunto raro donde la C la hace variar, una constante que la hace variar, para cada C vas a tener una función distinta, entonces tenés el conjunto ahí. Ya sabemos que en un intervalo se cumple eso. Todas las primitivas son iguales a menos una constante. En el caso de los polinomios, como tiene el intervalo de definición es todo R, esa igualdad no tiene ninguna cosa ambigua. ¿Ok? Ok. Así que tenemos unas cuantas, ya sabemos las primitivas de unas cuantas funciones, y hay una aclaración. Por ejemplo, ¿cuál es la primitiva de raíz de X? Bueno, ¿cuál es la primitiva de una función que deriva de raíz de X? Una cosa rara, ¿no? Bueno, pero ¿quién es raíz de X? Menos 2 por 1. X a lo medio, ¿verdad? Esto no es X a lo medio, esto es X a lo medio de X. Y yo no sé si demostraron, pero la fórmula derivada, acá pueden poner cualquier número real, no solamente n. N puede ser cualquier número real, así que este en particular es un medio. Así que un medio es un número real, así que puedo aplicar esa fórmula. Esto es X a la 1 medio más 1 dividido 1 medio más 1. Que si haces la cuenta te quedan 3 medios. Entonces te quedan 3 medios acá y acá te quedan 2 tercios X a la 3 medios.
Así que, ojo al gol que esta fórmula es súper general, no solamente para n naturales, sino para cualquier n que sea un número real, incluso negativo. Por ejemplo, si haces la integral de x a la menos 1, ¿cuánto es la integral de x a la menos 1? Es decir, de 1 sobre... no, está mal, ¿no? X a la menos 2, es decir, 1 sobre x al cuadrado. ¿Cuál es la primitiva de 1 sobre x al cuadrado? Es x a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Es decir, n más 1 sobre n más 1, que es x a la menos 1 sobre menos 1. Es decir, es menos 1 sobre x. Si vos derivás un número sobre x, están dando de comer poco, me parece que menos 1 sobre x, te queda x. ¿Está? Ahora, hay un solo caso que falla, que es cuando n vale menos 1. Cuando n vale menos 1, 1 sobre x es logaritmo de x, porque cuando n vale menos 1, esto se anula, que no tiene sentido. Pero cuando n vale menos 1, no vale esta fórmula y vale esto. Así que esto siempre vale para todo n dentro de menos 1. Y si no, pones logaritmo de menos absoluto, donde tenés que tener cuidado que valor absoluto ya hablamos de que existe cuando x es positivo o cuando x es negativo. Está así. No para todo n. Esto es para todo n. Para todo n dije x. Bueno, así que esta es una primitiva muy famosa que les permite resolver muchos ejercicios. Y después hay otra que ustedes conocen, ¿no? Porque ustedes saben que la derivada del seno es el coseno, la primitiva del coseno es el seno, la derivada del coseno es menos seno, así que si quieren hacer una primitiva del seno es menos coseno, porque menos coseno derivado te da menos seno. Y así sucesivamente, tiene unas cuantas que se llaman primitivas elementales, y las tiene una tablita en el libro, ¿verdad? Con las primitivas elementales, entonces tienen unas cuantas ahí, primitivas elementales, ¿verdad? Y esas se llaman primitivas elementales, y entonces a partir de esas se empiezan a calcular otras primitivas. ¿Okay? El tema es que, al revés de lo que sucede con las derivadas, en la derivada, si vos tenés una función elemental, si la derivaste te da una nueva función elemental. Y vos sabés derivar, tenés esas reglas de derivación del producto y la suma de eso, y puedes obtenerlas. En integrales no pasa eso. En integrales sí podemos integrar la suma, y multiplicar por un escalar, pero ya el producto, por ejemplo, la integral del producto de funciones, ya lo sabés, no tenés una fórmula para resolver. No tenés tampoco una fórmula para resolver la primitiva de una descomposición de funciones. Tenés cosas parecidas, pero no es lo mismo. Entonces, el tema es que incluso se demuestra que hay algunas funciones muy sencillas como e a la x al cuadrado, donde tenés una composición de e a la x, una función re sencilla que tiene primitiva, a ver, e a la x, la primitiva de e a la x es e a la x, ¿no? Y tenés x al cuadrado, tenés primitiva, cuando las compones ya dejan de tener primitiva elemental. Tiene primitiva, pero la podés expresar en términos limos, digamos. Es expresable en otros términos, pero en términos de composición y suma y resta y multiplicación de unidades. Entonces, es un problema. Yo me acuerdo que cuando di cálculo 1, el examen de cálculo 1, estaba haciendo un integral y llegué a una función que no tenía primitiva elemental. Y la vi y dije, este frito. Me había equivocado una cuenta, ¿viste? Un signo y me había pagado una primitiva elemental y yo sabía. Y tal, no sé, quedé ahí pensando que hacía, ¿viste? No me acuerdo cómo lo resolví. Pero digamos, te puede pasar eso, ¿no? Entonces son un poco engañosas estas medidas traicioneras, el cálculo primitivo. Porque cualquier error de signo o cualquier cosita ya te puede hacer todo pelota. ¿Viste? Como les mostré el otro día, que x a la x cuadrado tiene primitiva. Esta tiene primitiva, pero esta no. Entonces cualquier cosita, ¿viste? Ya te puedes caer en un problema que no tiene solución. Por eso hay que andar con cuidado. Hay que salir las cuentas. Bueno, entonces, en la clase pasada Javier terminó con un teorema que es partes. Hay métodos. Entonces vamos a ver métodos para calcular primitivas elementales. Hay un método que se llama método de sustitución. Después
Después hay un método que se llama partes, que vamos a ver ahora. Y después vamos a ver, por ejemplo, que el último que vamos a ver es que el cociente de polinomios se puede integrar. Extrañamente, hay pocas funciones a las cuales le puedes calcular las primitivas en forma elemental, pero una de ellas son cuando vos agarrás el cociente de dos polinomios. Acá tenemos que un polinomio lo podemos integrar, hacer primitivas elementales, y da un polinomio, de hecho. Y también si haces un cociente de dos polinomios, también tiene hay una fórmula, el método, que te da una primitiva en términos elementales. Vamos a aprender cómo hacer eso, el cociente de polinomios. Estamos más o menos. Entonces, partes, decía cómo era, que la primitiva de f por g' es f por g menos la primitiva de f' por g. ¿Queda así? Partes. Entonces, esto se puede ver de otra forma. Esto se puede ver como que es hacer la integral del producto de dos funciones. Y el producto de dos funciones, acá voy a poner producto de dos funciones, f por g, h, que es hacer, entonces como la regla del producto, entonces el producto de funciones que es hacer esto. Pero entonces, suponete que conoces una función que es derivada de h, es decir, vos sabés, suponete que g es una primitiva de h. Es decir, que g' es igual a h. Entonces, vos sabés integrar esto. ¿Qué significa que conoces una g que es igual a la primitiva de h? Que sabés integrar h, pero que es ahora integrar el producto. Entonces, yo sé integrar h. Entonces, si yo sé integrar h y sé que la integral de h es g, entonces puedo hacer así: f por g, que es la integral de h, y después a eso le resto la derivada de f, que yo siempre lo sé hacer, yo siempre sé derivar, y por la g, que es la primitiva de h. Entonces el mecanismo es ese, ¿tá? Vos tenés el producto de dos funciones y digamos, sabés integrar una y la otra la sabés derivar. Entonces haces esto y si tenés suerte, acá tenés de vuelta una integral, pero si tenés suerte esto es más fácil de calcular que este. La idea de la integral por partes es que de alguna forma una sea más fácil de integrar que la otra. Entonces, un ejemplo de esto es, por ejemplo, integral de x por seno de x. ¿Esta se la vieron? ¿La vieron la que se pasaba? No. Suponete que querés hacer esto. Entonces, ¿qué hacemos? Esto es un producto de dos funciones. Entonces, tengo que elegir cuál integro y cuál derivo. El tema es que tanto x como seno de x yo la sé integrar y la sé derivar a ambas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál elijo para integrar y cuál elijo para derivar? Acá hay una que vas a integrar, que es la h, que puede estar al revés, ¿no? Y hay otra que vas a derivar. ¿Cuál me conviene integrar y cuál me conviene derivar? No te convendría derivar la x, así se te va. Ah, está. La x tiene la propiedad de que cuando vos la derivás se te transforma en un 1. Es como si se fuera. Entonces, en general los polinomios están buenos derivarlos porque se evapora. Cuando vos lo derivás, un polinomio lo derivás n veces y se evapora, ¿no? Desaparece. ¿Sí? Esa debe ser. Bueno, si lo integrás, se crece. El polinomio empieza a crecer cuando lo integrás, pero si lo derivás, ya se empieza a achicar. Hay otras funciones que no, que pasa al revés, que cuando derivás se agranda. Pero el polinomio se achica, entonces yo voy a derivar este, voy a integrar este. Entonces, este lo dejo tal cual, al principio y integro este. ¿Cuál es la integral de 0? Una función que derivada del 0. Menos coseno, porque coseno derivado de menos seno, entonces si pongo menos coseno, da el 0. Esto lo restas y acá pones la derivada de x es un 1 por esto lo dejaste tal cual. Y acá te quedó la integral de coseno o de menos coseno, que ya lo sabes allá. Entonces te queda menos x coseno de x, menos queda más. La integral de coseno, que es el seno. Entonces te queda menos x coseno de x más seno.
Y acá, una vez que llegan acá, bueno, acá pueden poner una sola constante, ¿vieron? Para los puristas, yo acá no pongo nada, pero hay gente que se pone más constante. Y acá pueden también, cuando una vez que llegan acá, pueden chequear. Eso es una cosa buena que tiene las integrales, que uno puede chequear. Si no es muy grande, el asunto puedes chequear cómo se chequea. Derivamos esto. Entonces, si derivas esto, entonces igual iba a surgir el problema acá si lo hacíamos mal. Entonces vamos a ver la derivada de este, me queda derivada del producto, la derivada de menos x es menos 1 por coseno de x más la derivada del producto, ¿no? Derivada de esto por esto más esto por la derivada de esto. Entonces me queda más esto por la derivada del coseno, que es menos seno de x, y después la derivada del seno, que es coseno. Y esto, a ver, me queda menos coseno. Este menos coseno con este coseno se van, ¿vieron? Que este se va con este menos se va con este. Y acá me queda menos queda más y me queda efectivamente x seno de x. Que es la que tenía. Así que efectivamente funciona y estamos contentos. Ojo al gol acá cuando uno deriva, que sea una expresión con senos y con cosenos que a veces parecen distintas pero pueden ser igual. Eso tengan cuidado. Ustedes vieron con Javier que seno de 2x es 1 menos coseno al cuadrado sobre 2, ¿no? Una cosa así. Y son dos funciones que son iguales. Vos podrías llegar a llegar a un resultado así y decir, no, son distintas. ¿Viste? Seno de 2x y acá me quedó 1 menos coseno al cuadrado y eso no puede ser igual, así son iguales. Hay que tener un cuidadito ahí cuando se chequea, ¿no? Hay que estar seguro de que las cosas son distintas, ¿no? No vayan porque la expresión sea distinta, no tiene por qué ser distintas las funciones, ¿no? Tengan cuidado con eso. Bueno, la última por partes, una clásica. Integral del logaritmo de x. Bueno, esto en la primitiva se tuvo un arte y tiene unas maniobras ahí, hay que andar con un poco de cintura y historia y muchos clásicos también. Pero acá, ¿qué hacemos acá? Logaritmo de x. ¿Cómo aplicamos partes? Metemos un 1, ahí está. En parte dice que es el producto de dos funciones, pero acá al principio tengo una sola función, ¿verdad? Pero entonces yo puedo hacer aparecer una función multiplicando acá, puedo hacer, por ejemplo, multiplicar y dividir con una función y que aparezca una función, o directamente ver que el 1 es una función y decir que 1 es la función constante y existe ahí. Entonces, yo integro el 1 y derivo el logaritmo de x. ¿Por qué derivo el logaritmo de x? Porque la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, que en principio es una función sencilla. O no, 1 sobre x podría ser complicado, está el x dividiendo, pero bueno, supongamos que sí. Entonces, integro el 1 que yo sé que tiene que clase integral, y derivo el logaritmo. Entonces, integro el x que me da el 1, que es x, y ahora el x lo dejo fijo, que es la que integré, y derivo el logaritmo. Me queda 1 sobre x. Y ahora sí, está bueno porque se va esta x con esta x y me queda un 1. Se va esta x con esta x. Entonces el integral de 1 yo no sé hacer. Se me queda. Ahí va el logaritmo de x. Acá me queda. Vos, lo que pasa acá lo di vuelta, ¿viste? Puse la que integré, la puse al principio y la que derivé al revés. Entonces, como es un producto, no importa cuál haga cuál, ¿viste? Puedes elegir cualquiera para integrar y la otra para derivar. Entonces acá elegí la que está a la izquierda para integrar y la que está a la derecha para derivar. Que dice al revés, que está allá en la forma. Entonces integré esta, me quedó un x, el logaritmo lejos, después dejo el x y derivo el logaritmo. Siempre es una que integrás y otra que integrás. Entonces acá queda un 1 y la integral de 1 es x. Así que esto me quedó x por logaritmo de x menos x. Que si quieren pueden sacar factor común x y les queda menos 1 más logaritmo de x. Y de vuelta podemos chequear. Así que podés derivar esto y que te quede el logaritmo. Si alguien no me cree, puedes hacer así, ¿no? Entonces derivás, te queda un 1
por menos 1 más logaritmo de x, la derivada del producto, ¿no? Más x por la derivada de menos 1 que es 0 más 1 sobre x. Y acá cuando van a cuenta te queda menos 1 más logaritmo de x más x por 1 sobre x te queda 1. Así que queda el logaritmo de x. En ese mismo examen que era de cálculo 1, análisis 1, se llamaba en esa época, estaba de práctico y había una ecuación así, una ecuación diferencial, salada, función, y en ecuación diferencial tenía que hacer integrales también, ¿viste? Cómo las integrales. Y tenía un amigo, estaba yo, la hice ahí, no me acuerdo ni cómo la hice, y cuando salí, le pregunté a un amigo cómo la había hecho y le dije, no, se me ocurrió la solución. Es como si, tipo, si vos tuvieras esto y se te ocurriera esto. Entonces, si a vos se te ocurre esto, directamente derivás y si funciona, ya está, no tenés que hacer nada en las integrales. Si vos de alguna vez tenés una imaginación, hay un Dios que te dice tal cosa, vos se te pone así, ¿sí? Derivás y si funciona, ya está, no tenés que hacer ninguna integral. ¿Qué te parece? ¿Será posible eso? ¿Algún Dios que nos diga algo? ¿Son todos ateos acá? ¿Nadie cree en nada? Yo no. Bueno, ¿ustedes conocen la historia de Ramanujan? Ramanujan es un matemático de la India que estudió solo matemática, era del siglo XIX. ¿Conocen ese? Estudió matemática solo, luego encontró unos libros de matemática en la iglesia ahí y estudió el libro, estudió eso, ¿viste? Y empezó a aprender matemática y empezó a hacer los ejercicios, tenía ejercicios y luego hacía los ejercicios así. Y loco se dio cuenta que hacía cosas muy bien. Entonces le mandó al mejor matemático de la época, que era un inglés que se llamaba un tal Hardy, le mandó una carta con ejercicios hechos. Entonces le mandó, mire, estoy estudiando matemática y estoy haciendo ejercicio, a ver qué le parece. Él le mandó, y Hardy, el matemático más importante de la época, recibía cartas de todos lados. Entonces abrió esa y estaba un amigo cenando así y empezó a leer las cosas que hacía el tipo. Y el loco se ha dicho, había empezado de cero las matemáticas. Entonces todas las matemáticas que iba haciendo eran muy elementales al principio. Pero el loco después siguió y entonces el Hardy empezó a leer los ejercicios, al principio eran todos triviales, pero después empezó a ver que no eran nada triviales. Empezó a ver ejercicios que eran re complicados y hasta llegó a ejercicios que ya no sabía cómo los había resuelto el tipo. Y el hindú decía que tenía una diosa que le soplaba los oídos, las cosas. Pero, ¿Cómo? Esquizofrenia se llama. Bueno, tal vez sea esquizofrenia, pero resulta que eso fue en 1870, algo así, y Ramanujan llegó a unas fórmulas que son las fórmulas más eficientes para calcular pi, y recién en 1970 se pudo demostrar que esas fórmulas eran correctas. Es decir, se pasaron 100 años y el tipo había llegado a unas fórmulas, nadie sabe cómo llegó a esas fórmulas, pero son las fórmulas más eficientes para calcular pi. El tipo había llegado a varias fórmulas, varias cosas que llegó que nadie sabía cómo las había llegado a hacer. Él decía que una diosa que se le soplaba el oído. Pero lo cierto es que un siglo después los matemáticos con toda la parafernalia matemática pudieron ver que eso era cierto. Se murió re joven, lo invitaron a Inglaterra y ahí se agarró una pulmonía y se murió a los 20 y pocos años, 22 años. Bueno, nos vemos entonces, ¿cuándo? El viernes. No, mañana. Mañana jueves. A la 1 es. Perdón, gracias.